Buena cabros de Politivic. Aquí estamos con Alex, que es un activista político, y para que él mismo se presente, le hago la pregunta. ¿Quién es? ¿Quién es Alex Antigüen? Bueno, tengo 19 años, estudio en College de Ciencias Sociales, voy en primer año, entre este año. Tengo ramos en psicología, en historia. Quisiera tener el major de psicología, educación y lingüística. Me interesa demasiado ese tema. Y esto porque me motiva demasiado a mí la salud mental. Y por eso mismo, o sea, el rol político de la salud mental que puede tener. Y por eso, a eso se dedica mi activismo, lo que me motiva a estudiar. También amo a Gabriela Mistral como dato freak. Me puedo poner la pierna atrás de la cabeza. No sé si en algún momento en la entrevista la haré. Como otro dato freak. Otro dato freak se va a hablar como Mickey Mouse. Estoy dando la presentación más random del mundo. Pero. ¡Ayuda, Donald! ¡No quiero ser una milanesa! Listo, eso. Y no sé si cuento como dato freak, pero últimamente no me he sentido muy conforme a mi género de nacimiento, así que quedemos en que soy no binario, por ahora. Pero eso como presentación. Muy bien. Ahora vamos con la otra pregunta. ¿Qué no hay hecho, weón? Oye, mira, mal no vi la pauta. Weón, ¿qué no has hecho? Weón, ¿Por qué contexto, weón? ex militante de Bópoli, actual now. Dijiste la palabra con E. Está bien. Ex militante de Bópoli. Actual. No, está bien, está bien. Ex militante de Bópoli, y mientras era Bópoli, entrevistaste a Artés. Ex now. En la actualidad está ahí en la now. ¿Qué me había puesto acá? Que estáis desde muy joven en la política, weón. ¿Qué no he hecho, weón? Es raro responder esta, pero creo que hay tres motivaciones del por qué entré y por qué hice todo eso y por qué sigo de algún modo. Mira, así como para encauzarlo, te tengo aquí la pregunta de que ¿cómo fue tu experiencia en Bópoli? ¿Cómo? Voy a hacer un previo a el trasfondo del por qué estuve en algún momento Bópoli, por qué salí, por qué siendo Bópoli hice campaña a Boric, por qué ahora estoy en un movimiento de centro izquierda en mi universidad, y por qué ahora me interesa la salud mental cuando antes me interesaba demasiado la crisis climática, el activismo climático. Uh-huh. Y más encima siendo Bópoli estuve por el apruebo, o sea, la wea díscola, pero todo esto pasó porque, como contexto muy grande, en la básica era no muy sociable, no tenía como muchos intereses, no me promovieron mucho la literatura y temas así. No tenía como mucha motivación yo de qué hacer, era como muy de vivir el momento. Y recién en séptimo básico, como a los 13 años, me empezó a interesar la historia y también me gustaban las figuras políticas, o sea, me gustaba todo lo que pasaba en la política, aunque no sabía mucho de eso, con 12, 13 años, y de a poco me empezó a interesar el querer aprender y participar para en un futuro saber bien el cómo hacer esto que a mí ahora me motiva, porque en ese momento no sabía mucho. Tenía que empezar por algo. Eso como primer punto. Son tres. Ya. Están. ¿Querés? Bueno. Tú me dijiste que sí. ¿Te sirvo? No, fue pura agüita. Así que tranquilo. Eso es de Javier, ¿o no? ¿Este es de él? La de Javier la tengo acá. Ya, ¿seguro no quieres? Sí, no tomo energética, así que... ¿Alguien quiere? No. La tomo como todos los días, entonces. No, cerveza. Universitario promedio. 2 horas de sueño. Vengo con 3 horas de sueño hoy día. Ayer andaba, recién dormí sus 4 horas. Me van a matar, máximo. Pero puedes sacar la Vital y la Red Bull porque si es que lo subo a YouTube ya cagamos con los marcas.
Ya, y la Mirándote así, ponlo así, la vital. Que no se vea el logo, ¿no? No se ve. ¿no se ve? Eso, Ya, así. ¿Están grabando? Sí. Sí. ¿Qué van a hacer con esta parte de la grabación? No, Se pone un... Increíble. Bueno, volviendo a los 3 puntos del por qué. Volviendo. Sí, retomando. Quería participar para saber en un futuro saber bien el cómo hacer esto que a mí me motiva. Y como segundo punto, quería impactar de alguna forma eso que me preocupa ahora mismo. Y eso fue como en 2017 empezó todo ese sentimiento y así es como por primera vez como el no social del curso, el TV y todo como muy similar a lo que era Naruto el niño. Fui presidente de curso porque empezamos a integrar la política, como que trataba de mostrarlo y así de a poco fui socializando. Conseguiste liderazgo, por decirlo así. Algo, sí, aunque igual como tenía un antecedente que hace muy poco era demasiado tímido, pasé a ser como un tímido extrovertido, es decir, podía ser presidente de curso, pero me trababa demasiado, me daba senda crisis de ansiedad, que yo no sabía que era, y para empezar no sabía que era ansiedad en ese momento. Me daba demasiado crisis de pánico pararme frente a otras personas, entonces pasé a ser como de un tímido introvertido a un tímido extrovertido. Y en la media, cuando me cambiaron de liceo, empecé a participar en espacios políticos que no son muy agradables, pero empecé a participar en Evópolis a los 13 años, pero porque es como que es muy difícil que saliendo de una familia católica uno no sea católica al inicio. Es como difícil que uno saliendo de una familia atea, comunista o pinochetista, uno no salga con una de esas tendencias. Exacto. Y algo así me pasó, más que por ideas propias, es porque yo creía que estaba bien en esa idea. Y por eso entre ese partido empecé a participar en cosas del liceo, más de política de estudiantes secundarios y eso. Y así me motivó demasiado la crisis climática y los conflictos socioambientales y por eso entré a Fridays for Future, ayudé a las articulaciones de las marchas y manifestaciones que harían en 2019 cuando empecé a hacer como el tema, cuando yo estaba en segundo medio. Tenía como 15, 14 años cuando estaba en eso. Pero eso, y hubiera sido como similar hasta ahora, de no ser porque, al igual que, y ahí voy con el tercer punto, al igual que creo que la gran mayoría de estudiantes, adolescentes y población chilena, hay momentos en los que uno no se siente muy bien. Como dato, Chile es como de los países más alegres o felices de Latinoamérica, pero a la vez es como de los países donde más suicidios hay en Latinoamérica. Es como muy grande ese contraste. Y esto lo menciono porque en la enseñanza media empecé a notar, empezaron a dar efecto muchas cosas que uno normaliza, pero que afectan demasiado a la salud mental de los estudiantes. Me pasaba que, no sé, se hablaban demasiado de los cuerpos de los demás, por ende me causó senda inseguridad mi propio cuerpo, mi pelo, y temas así. Y tuve varios padecimientos de salud mental, y por eso mismo me alejé un tiempo de Fridays for Future, a los 15 años. Pero conocí a una persona que me motivó a volver a Fridays con ella. Y esa persona la escuchaba hablar y ella hablaba desde desde, desde lo emotivo, desde la emoción de encauzar políticamente algo que a ti te toca de alguna forma. Y por eso eh, me gustó eso. Yo era muy de ser ojalá racional, entre comillas, y no emocional, porque creí que podía afectarse cuando me di cuenta que podían perfectamente... como en conjunto. Sí, y así me empezó a interesar la salud mental, volví a Fridays for Future, y también me di cuenta de que la política partidista de Bópoli no era la mía, porque muchos hablaban, por ejemplo, de libertad, de los niños primero, pero no, no lo sentían. Yo ahí recién empecé a notar que habían políticos que
pueden hablar mucho, pero puede que nada les motive. Y eso conlleva que poco hagan realmente por el tema, por cambiar realmente ese problema. Y por eso el tercer punto es que me, me motiva eh, el participar en, no sé cómo decirlo, pero es que si participo en algo, me debe realmente motivar ese espacio como para llegar a disputarlo de algún modo, participar en ese espacio para realmente tener un efecto significativo. Y realmente yo me siento bien estando en ese espacio. Y es por eso que hoy me salí de Bopoli, seguí en Fridays, aunque ahora me enfoco muchísimo más en salud mental y entrando en la NAU, ahora en la universidad, pudiendo ser mucho más libre políticamente. eh, He leído a autores de diversos tipos de intelectuales más de ideologías como, no sé, Carlos Pérez Soto, que es un epistemólogo marxista, como también a Jorge Pairicán, Fernando Pairicán, que es un historiador mapuche, a Gabriela Mistral, estoy leyendo demasiado, a Fernando Castillo Velasco, que fue el rector electo en la reforma del 67 de la Universidad Católica, universidad. Eh, y eso, entonces, eh, por eso participo en muchas cosas de algún modo ahora en la universidad, en Memoria UC, en un proyecto de centro de estudiantes de mi carrera, en cosas de la NAU y de la Federación de Estudiantes de algún modo. Eh, Eso, quiero que responda la pregunta. Respondiste la mitad de la pauta. Oye, pero ¿qué opinas de esto? O sea, no sé si fue muy No, la estuvo- pretenciosa. No, la estuvo, pero la raja. increíble. Es que no muchas veces había hablado de esto. Como que, confesión, que ojalá quede grabado, no sé. Estos temas solo lo hablaba con personas muy cercanas Ya. que me han ayudado eh, para cuando estaba en Evópolis a fines del año anterior, 2021, en plena primera y segunda vuelta presidencial, como a fines del año anterior, tenía que estudiar para la FSU y tenía ya, si ya siendo mucha carga que el próximo año tienes que elegir universidad, Sí. estaba dudando del partido estaba dudando de si realmente me siento identificado en el partido en el que entré como con 13 años, no, con 14 años. Eh, Cuático. y que a Empieza a la, los 15. No sé, cuático. y que a la vez realmente quiero tomar este enfoque en el activismo al que entré en 15 años, a los 15 años o 14 años y así, entonces todos esos temas solamente lo he hablado con esas personas que me han acompañado en ese proceso y que ahora me están acompañando con lo de no sentirme hombre. Y así, entonces, las ideas derivan en causas y para que esas causas realmente tengan un significado en su efecto, debe realmente la persona que encausa esa idea debe realmente sentirlo, como para realmente preocuparse por trabajar para que ese problema tenga o solución o un cambio. Y eso es lo que ha definido mi actuar como persona, como también en política, últimamente, este año. Ahora entrando a otra pregunta, ¿tú piensas que la salud mental en Chile está abandonada? Obvio. Es que lo que voy a decir tiene una perspectiva más de psicología de la liberación, Ujú. que es muy similar, como similar a lo que fue de la teología de la liberación con el no basta rezar y que hay muchas estructuras que desde una perspectiva cristiana deben, o sea, social cristiana, deben ser cambiadas, estructuras que enajenan a la persona, o sea, que de algún modo la oprimen. Actualmente, de alguna forma, hay estructuras o
instituciones o espacios que condicionan la salud mental de la persona, como tanto al estudiante como al profesional, al trabajador, al adulto mayor y así. Y hay demasiadas dimensiones en las que la salud mental en Chile se ve afectada, sea en el ámbito espera, de algún modo todo está conectado con una estructura social y política de cómo se ha tratado el tema de la salud mental. De algún modo es un tema muy nuevo, pero incluye temas que son como parte de la tradición histórica de Chile. La estructura de qué es lo que debe ser un hombre y todas esas cosas, como temas de la institución de la familia, como los que derivan en violencia familiar, en violencia intrafamiliar, en violencia verbal, lo culturizado que está no sé si decir violencia o no sé, de algún modo hay muchos condicionantes que derivan en que la persona se sienta sola. Ujú. Y por otro lado, no ha habido un trabajo de cómo prevenir esos padecimientos en salud mental. Y con padecimientos entiéndase trastornos, patologías, el sentimiento de angustia, que no es algo patológico, pero que cualquier persona puede tener y aún así eso lo puede afectar en su desenvolvimiento diario, sobre todo a un estudiante o un trabajador. Entonces, la salud mental en Chile ha sido, obvio, desatendida Ujú. y tampoco ayuda mucho el que se vea como, se trate de responder como si fuera algo de ir al psicólogo solamente, cuando hay toda una estructura que condiciona la salud mental de la persona. Esto lo digo mucho en la U, pero hay instituciones en la universidad que hay de alguna forma muchas dimensiones en donde la universidad condiciona la salud mental del estudiante. Y pudiendo las instituciones, los espacios de representación estudiantil hacer algo junto a quienes administran la universidad, no lo hacen. Con una perspectiva muy cortoplacista, no sé, encuentro que el cortoplacismo, no pensar en el trasfondo o el problema estructural, ha dejado que la salud mental tenga el actual estado en Chile, que es el de, no sé, creo que un 53% más o menos de la población se siente feliz, algo así. El resto, no. Eso Eso, no es normal, no debería normalizarse, es alguna realidad y hay que aceptarla, pero a raíz de esa aceptación es que uno debe cambiarla, porque al final todos de algún modo, y esto refleja algo de aquello, todos conocemos de algún modo a alguien que ha tenido un padecimiento de salud mental, o si es que no es a nosotros mismos, sí, a po. uno mismo, Exacto. pero de ahí a ver qué hacer para cambiar esta situación en mi alrededor, hay demasiadas formas, pero no se ha pensado, no se suele pensar mucho en una perspectiva más estructural de cómo cambiar el problema. Y creo que eso es lo que deja que actualmente la salud mental en Chile tenga índices demasiado negativos. Ahora entrando más a lo que fue las presidenciales y lo que es el gobierno actual. Una de las consignas que tuvo Boric era que era pro salud mental, a favor de la salud mental. ¿Tú piensas que en la actualidad ha avanzado en eso? O... ¿Sí? Igual antes de responder, no sé si se puede interactuar con el... ¿Conmigo? Sí. Sí, dale nomás, pues, ¿Qué compadre. opináis de lo que acabo de decir? Ya, respecto a qué. A todo, o sea, todo esto de salud mental. Bueno, pero estoy totalmente de acuerdo con todo lo que me estabas diciendo. Totalmente de acuerdo. Genuinamente, siento que para mí también es un tema que me toca bastante. Yo tengo también temas de salud mental y toda la web. Y genuinamente es un tema que está bastante abandonado. Hay personas que no tienen las oportunidades o el privilegio de poder atenderse con, no sé, un psicólogo o psiquiatra, porque de repente las tarifas son muy altas. Y la salud pública, por ejemplo, tenemos personas que van a un psiquiatra
un psiquiatra en el área pública, le dan unas pastillas, y después cuando le va al psiquiatra, el psiquiatra que le había atendido, no está, entonces la atiende el que está ahora, y le dice, no, ¿qué guay te dio? Y le da otras pastillas, y así está. Entonces, la salud mental en general en Chile, yo siento, desde mi opinión, que está muy abandonada. Y puesto que existe un estigma, siento que siempre existió el tema del yo no estoy loco. Yo no estoy Sí. loco. O yo le pongo pellito a las balas nomás, uno Sí. es duro. Y la wea, ¿cachai? Oye, máchate, Oye, amáchate, sí. hácete hombre. Sí. ¿Cachai? Siempre existe eso. Y la salud mental, después de esas personas generalmente son las personas que tienen más problemas de salud mental. Y generalmente son los que, porque tienen problemas de violencia, de repente control de ira, que son cosas que después afectan y en la actualidad siento que como juventud en general se ha avanzado harto como en concientizar la salud Ujú. mental. Y entre eso, bueno, tú eres un activista por la salud mental, por ejemplo. Pero el tema de la salud mental es un tema que siento que es ultramente importante en general porque si tú no tenés las personas estables, no puedes avanzar. Personas que piensan que ya aquí, ya la voy Sí. a pensar que personas pueden llegar y decir, oh, si supieran las cosas que hiciéramos en la casa, no votarían por nosotros. Personas que dicen eso, tú sabías el Sí. tiro que hay cosas que están mal. Sí. ¿Cachai? Ujú. Johannes, te estoy hablando de ti. Ah. Masculinidad frágil, te estaba hablando a ti. ¿Cachai? Entonces, hay todo un tema que siento que es necesario abordarlo. Ponte tú ahora está Javier atrás, que ahí habíamos hecho el podcast del tema de todo el tema ecológico. Tanto ecológicamente, tipo, todo va de la mano. Todo va de la mano. Tú necesitas personas que estén bien para poder hacer cambios. Tú necesitas también un planeta que esté bien para poder subsistir. Todo es necesario. Entonces, siento que la salud mental es algo que ha estado muy abandonado y simplemente por el hecho de que existe un estigma de ir al psicólogo o al psiquiatra. Eso de tener que estar tomando pastillas, eso es porque estáis loco. De hecho, ¿Cómo te van a estar dando pastillas? ahí hay un temita igual es interesante que es cómo respondemos a eso. Porque si fuera por que todos necesitamos un psicólogo que ojalá se pudiera, es como imposible. Sí, por temas de recursos humanos, quienes tienen la disponibilidad de ellos. De que se puede aumentar la cantidad de psicólogos, o sea, de psicólogos y responder de algún modo a la falta de atención de psiquiatras o psicólogos, se puede, pero pensando de una forma más estructural, es es prevenir institucionalmente, con todas las instituciones que eso significa, prevenir que se agudicen estos padecimientos en salud mental. Esto tiene una perspectiva más de psicología comunitaria, de cómo cómo un psicólogo puede atender a toda una comunidad, a muchas personas al mismo tiempo, cómo ese psicólogo puede ayudar a proyectos o a programas de la municipalidad, como del gobierno local o es decir, gobernación y desde los mismos ministerios, sea por ejemplo el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Educación, de Medio Ambiente, de algún modo, de muchas formas, hay muchos condicionantes sociales que afectan a la salud mental de la persona. En educación, en medio ambiente, cuando estás en un ambiente contaminado, cuando ves que ese lugar con tanta biodiversidad va a ser destruido o que ya fue destruido. Toda la contaminación acústica que hay, toda la contaminación atmosférica que hay acá en Santiago, todo ese individualismo que hay de uno pasar primero, ojalá el otro, bueno, me da lo mismo. El individualismo impresionante que existe. Hay temas, de verdad, es muy rígido la salud mental, como lo medioambiental, lo social, lo cultural, lo educacional,
lo laboral todo se vincula y por eso por eso me motiva la salud mental. De hecho, siento que la salud mental como que a nivel general ha agarrado un revuelo bastante fuerte. Es cosa de ver, estaba acordándome recién del tema de, ¿viste la película Joker? Sí. El tema central es que cortaron los fondos de salud Sí. mental pública. Y de ahí desemboca toda la película. Sí. Entonces, como no es solo como que uno está aquí huellando de la salud mental. Ya se está tomando genuinamente como en cuenta que es un tema que se está haciendo revuelo. Sí, y haciendo el reflejo de ese punto del Joker, lo que uno ve en la realidad, o sea, lo que uno puede ver sin ir más allá de solo su alrededor, es que por solo un padecimiento o que uno vea afectada su salud mental, se puede perder tremenda persona, se puede perder tremendo talento, porque ya no, puede que no tengas motivación o quieres salir de tu habitación por diferentes temas. Exacto. No tienes motivación, y ahí obvio que está haciendo una referencia a la depresión o un trastorno de conducta alimentaria, o pertenecer a una neurodiversidad que se estigmatice, o no sentirte conforme a tu género y que te llenen de miradas. No, de alguna forma muchos temas hacen que una persona pueda no, dos cosas, no se desenvuelva como quisiera en su día a día, y lo otro, se puede perder tremendo potencial de persona, tanto humanamente como todo lo que puede dar para la sociedad. Entonces, no sé, es algo que uno puede ver a su alrededor, o uno mismo puede que le haya pasado, y por eso me motiva el tema de la salud mental, pero no solo el de la salud mental, sino el de cambiar estructuralmente el problema o avanzar o construir para cambiar estructuralmente ese tema, porque Es, como es que es como un efecto dominó, sí, una cosa siempre va detrás de otra y otra. Lo digo porque por más que a mí me motive la salud mental, a mí no me basta con que un candidato o candidate hable de este tema, cuando no tenga respuestas que realmente avancen al cambiar de fondo ese problema. Pudiendo perfectamente utilizarlo así, haciendo un símil al ping watching y weas así, donde puede quedar una respuesta muy superficial, pero no de fondo. Si no cambias ese problema de fondo estructural, como que vas a cambiar todo para no cambiar nada. Eso, no sé qué opinamos. Es que sí, hay un problema estructural en general respecto a la salud mental, puesto que está, como decíamos anteriormente, abandonada y siempre como que, no sé, es un tema también abandonado por todos. Cualquier candidato, cualquier cosa no lo toca, y a lo más tuvimos ahora a Gabriel Boric, que fue el que lo tocó al principio, fue una de sus consignas al inicio de sus campañas. Siento yo que después como que después quedó ahí, después fue como cambiando el discurso, pero una de sus principales consignas fue la salud mental. Pero independiente siento que lo que falta es como un cambio de forma de ver las cosas general por todas las instituciones. En general, porque una vez cambiáis es como, por decirlo así, una revolución desde arriba, por decirlo así. Empezar como desde arriba. Si no cambia acá, no va a cambiar acá, porque acá es donde tenemos la mayor masa de gente. Eso es lo que siento yo. Y aquí es donde tenemos la mayor masa de gente. En cambio, si empezamos a fomentar y todas las cosas, se puede lograr un cambio de genuinamente empezar a priorizar la salud mental. Y si empezáis en las instituciones, empezáis a introducir que la salud mental es una prioridad, va a haber un cambio donde no se sobreexplote tanto a la gente debido a su salud mental y distintas cosas. ¿Sí? Todo está relacionado, Es brígido. todo brígido, güey. Pero me has preguntado por Gabriel Boric y la salud mental. Sí, te había preguntado por Gabriel Boric y... Creo que estoy como dual con Boric, porque Sí. por un lado ayudó, creo que contribuyó, o sea, yo considero que ayudó demasiado a desestigmatizar el tema. Sí, genuinamente ayudó. Alguien Lo puso en la palestra. alguien que tenga TOC
y haya visto que un candidato presidencial lo tuvo, es como, Si él puede, yo puedo. sí, o sea, bueno, es como yo. Es lo que hablábamos antes igual. Y que más encima no se le ridiculice el tema, porque supongamos que Boric saca el tema del TOC, pero no hay absolutamente nadie que haya encontrado valorable eso. Como que pudo haber empeorado el tema, pero no. Y menos mal. No, pues. Y eso contribuyó demasiado a bueno, poder hablar del tema, y ahora en su acción como gobierno ha tenido una dirección o un sentido de avanzar en ese tema, con que haya aumentado el presupuesto de salud mental destinado a la educación, como el mayor en no sé cuántos años. Creo que, obvio, es muy valorable, pero no sé, considero que hay puntos de su programa que a mí me encantaron, que son como todos los que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Fue construido junto a psiquiatras sociales y comunitarios que tenían esta perspectiva de cambiar, avanzar brutalmente a cambiar el tema, pero no sé, siento que en algún momento puede que lo haga. Yo tengo fe, voté por él, pero eso no es sinónimo de confiar ciegamente en él. Exacto. Uno tiene que exigir estos temas. Es como lo que pasó con el acuerdo de Escazú. Pudo haberlo firmado, pero de ahí que se implemente institucionalmente para realmente tener el efecto que, porque uno apoya ese acuerdo, hay un algo gran de- trecho hay entre algo de firmarlo distancia. y Y como lo mismo empezar. pasa con la salud mental. Puedes dar mucho presupuesto, pero de ahí a no encauzar en qué se va, pudiendo perfectamente desviarse o derrocharse todo, no sé. Pero encuentro valorable que, siendo político, haya hablado del tema. Sí, lo puse en la palestra. Por ejemplo, es un tema, aunque sea a veces negativo de la forma en que lo ven, como el hecho de, mira, como que tiene todo, que la weá, cómo va a ser presidente. De repente he escuchado eso, y toda la cuestión, pero el tema es que hay que verlo, siento yo, llegó el tema. Está ahí en la palestra. Tenemos el presidente que tiene todo. Y él fomentaba la salud mental y todas las cosas, y está ahí el tema, y va a estar ahí ya para la historia, que tenemos un presidente que fue dirigente estudiantil, que llegó a la presidencia, y que tiene todo, que llegó a la presidencia, todas las cosas, y ese tema va a quedar ahí enmarcado. Ahora, nosotros nos conocimos en una instancia bastante triste. ¿Qué crees que pasó respecto a la victoria del rechazo? Cuenta cómo, Ajá. cómo fue su entrevista, qué respuesta sí. Tú iba ahí muy en felicidad por el apruebo, y que iba a ganar el apruebo. Estaba ahí seguro que iba a ganar el apruebo. Era euforia, así. Bueno, te igual. Y igual. Sí. Y estaba, mira, el contexto estaba más encima haciendo, soy de San Miguel, soy de en San Miguel, pero como el Javier, la May, como amigos que estaban allá iban a ser vocales de mesa, yo quise también sumarme porque faltaban apoderados de mesa de la prueba ya. Y fui apoderado en Las Condes. Y ahí, en Las Condes de nuevo, hoy es como chistoso. Cosas de la vida. Y ahí es cuando me entrevistan a mí y a Javier. Y tuviste Y yo una foto con la Hellway. Sí, conocí a la jefe. Ay, es tan rígido el haber sido apoderado de mesa en Las Condes, que yo estaba siendo apoderado normal, esperando a que pase la hora, viendo que ojalá no pase nada raro. Y de la nada escucho un hola amigos. Y dije, no. Y de repente me acerqué como sin nada la güey. Sí. Y yo dije, no me lo puedo creer. Y fue muy como, igual a como en sus videos. Yo era apoderado de mesa por el apruebo, y había al lado una señora, una adulta mayor del rechazo. La Gerwe se insultó de una manera a la señora del ridículo.
ay, esta vieja culiada es igual a mi mamá, weón, de seguro vota rechazo, al puro cargo que vota rechazo. Y así, sí que eso con cómo conocer a Hellboy. Pero eso fue lo último chistoso agradable del día, porque el resto no. Eh, Una anécdota de ese día. ¿Ah? Una anécdota. Eso fue la anécdota. Eso fue No digo otra más heavy. ¿A quién habíamos entrevistado que había visto a Don Francisco? Javier conoció a Don Francisco. Ahí, sí. Me acuerdo que tú dijiste, estamos las condes, acá gana el rechazo. En esta vez acá gana el rechazo. Pero tengo fe. Tengo fe de que va a ganar la prueba. Es que no sé, había un ambiente por todos esos eventos masivos que hacía la prueba y el rechazo. Como que a lo más tenía a los Huesos Quintero y a Alberto Plaza, weón. Y a Mati Maldonado. Y al Chicho Irani. Entonces, yo tenía fe, pero como creo que uno, como sabemos, creo que no ganó la prueba. Pero eso no significa, tengo fe de que eso no significa que personas no hayan querido un cambio, quizás no de esa forma. Realmente se haya hecho realidad el meme de quienes se burlan de quienes dicen sí a la reforma, pero no de esta forma. Bueno, siento que eso es realidad, Sí. quienes tienen esa consigna. Y en cuanto está bien que haya, que para empezar haya habido la senda participación Sí, hubo una. electoral, pero Podría decirse que haya quizás- ganado la prueba o el rechazo, puta, ganó la democracia, weón, para que estamos con como cosas. la más alta en la historia. Sí. Pero no sé, siento que el gobierno en un inicio trató de acercarse tanto a la prueba, pero a la vez era muy dual con la convención, porque por un lado Boric decía en la convención que no quiere una constitución partisana, no quiere que sea maximalista, quiere que sea como un acuerdo general. Era demasiado demócrata de que ojalá sea la casa de todos. Era la perspectiva de Boric y lo decía. Pero por otro lado, personas como Jackson decían como hasta el resultado del plebiscito no vamos a hacer obras públicas, una cosa así dijo. Eso va a depender del resultado del plebiscito y no sé, con temas así siento que se asimiló mucho a que convención es sinónimo a oficialismo y de algún modo también en la convención se excluyó, pero muy deliberadamente, a sectores más de concertación o exconcertación Sí. y de centro derecha que trataba de dialogar, aunque con perspectivas muy distantes quizá la mayoría de la convención, de más que sí, obvio, pero no creo que eso sea razón para llegar a excluirlo, porque por un lado no es muy democrático eso, tratando de que sea una constitución que representa a todos. Por otro lado, es obvio que si no los incluyes en el acuerdo, no se van a sentir parte del acuerdo. Y creo que se confiaron demasiado en que quienes se quisieron incluir, porque no fueron todos, gran parte del Frente Amplio y el Partido Socialista, del colectivo socialista y así, creo que no quisieron eso, pero personajes más de la lista del pueblo y así, Sí. Es cosa forzaron de a que... cómo partió con Rojas Vagas. Es cosa de ver eso. Y Sí. Y con que creo que se confiaron en que la derecha seguiría teniendo un 20 o un 30%. Pasó la elección con Kast, llegaron a tener como un 40 y algo por ciento, eso es brígido y bastaba con solamente ganar a los indecisos como para que el apruebo ya tuviera algo de peligro. Esto lo digo yo como alguien que participó tanto en un partido de centro derecha, sin ser yo de centro derecha, y voy a explicarlo, pero también siendo activista, comprendiendo demasiado a quienes han participado en la convención, le han tenido demasiada fe, yo también, y de hecho por eso mismo probé. Yo era muy de aprobar para reformar, pero bueno,
cualquiera sea el resultado, mi voto habrá sido testimonio de lo que yo quisiera, para Chile, o sea, de los cambios que yo quisiera reflejar. Me gustaban los cambios en educación, salud, me encantaban. Habían puntos que no tanto, como el sistema político. Yo soy muy semipresidencialista, no me gusta que la weá se concentre en la figura del presidente, pero no sé, eso se puede reformar. Era demasiado lo que ganábamos con estos cambios con sentido estructural de problemas que son históricos en Chile. Pero no pasó, pero tengo fe que el proceso constituyente que venga, o sea, en el que estamos, se vuelvan a encauzar estos sentidos de cambios estructurales y de institucionalizar y que realmente sea un reflejo de la mayoría de Chile, porque creo que nos sacamos mucho con que aprobemos una constitución que sea cambiada en unos años más. Sí, Pero eso... me surgió una pregunta de lo que dijiste. uh-huh. Era de un partido de centro derecha sin yo ser de centro derecha. Explicación. Yo pensé que como que habéis tenido así de decir, no soy de centro derecha, soy de centro izquierda. Pero no eres de centro derecha y firmaste por Evópolis. Sí. Yo entré a Evópolis en enero de 2018. Uh-huh. Ya estaba empezando a tener nociones de política, y la experiencia política más cercana que tenía era las elecciones presidenciales, donde Te llamo no me Felipe. gustaba Piñera, me encontraba muy qué hueado Sandón, y Felipe Cas en ese momento, Te flechó. las weas que envejecen como muy Sí. mal. Sí. Hablaba de los niños primero, hablaba de la libertad y de una agenda social o cambios sociales. Sí. Y eso me pareció como innovador, esa perspectiva que daba, y por eso entré a ese partido. Grave error. Muchos entraron por Em, Felipe, po. Y eso fue en inicio de 2018. Yo estaba en primero medio. Después de la Pero vuelta presidencial, ¿no? sí, Ah. pero yo nunca me había considerado de derecha. Siempre me dio cringe el concepto de derecha. Por más que participé en Evópolis en sus juventudes, en las causas en tratar de trabajar por la crisis, El cambio no sé cómo decirlo, la crisis pero climática. no es solo eso. El primer año que estuve en Evópolis, ¿Mm? lo estaba conociendo, era muy de formación todo, ¿no? Trabajar en voluntariado, de pintar colegios en comunas rurales, temas así, no muy ideológicos, más de acción social, y me gustaba eso. Pero cuando empecé a tener nociones de ideologías, cuando empecé a conocer el liberalismo, el marxismo y temas así, cuando, oye, a uno YouTube te llena de videos de Axel Kaiser y cosas así. Sí, Eh, buscáis liberalismo y llega Axel Kaiser hasta Sí, por los codos. y yo no sabía mucho de liberalismo, pero me gustaba que hubiera una ideología detrás. Y por eso me empecé a interesar el liberalismo. Uh-huh. Incluso eso fue en 2019, como en segundo medio. Y a la vez estaba empezando a conocerme a mí recién, qué vestimenta me gusta ocupar, qué peinado me gustaría tener. Y así me fue conociendo de a poco. Y apenas me di cuenta que no me gustaba la derecha, pero que iba a estar en una coalición con partidos de derecha. Traté de, bueno, ya estoy acá, tengo que hacer como algo que a mí realmente me haga ser funcional a algo en lo que creo. Y así es como, esto solo se lo contaba a gente muy cercana, pero... Si queréis lo cortamos esta parte. No, ya, será chistoso. Como desde el segundo medio traté de hacer lobby en Evópolis por esas causas que a mí me motivaban. Ya. Participaba en espacios de cambio climático de Evópolis, y trataba de que hacer haciendo lobby posible con personas que son cercanas a parlamentarios para que voten a favor de esta cosa, o en contra de este proyecto. Y de algún modo lo lograba, algo. Así seguí participando, me sentí funcional porque de a poco
supe que no me gustaba el liberalismo clásico. Te encontraba muy suficiente cuando hablaban de libertad. No encauzando socialmente, políticamente, se lo encontraba muy fome, ¿no? Básicamente, que hablan mucho de libertad, pero bueno, está genial que me hables de libertad de enseñanza, pero ¿qué chucha pasa con el estudiante que no se siente libre, o que vive con senda violencia intrafamiliar, que no se siente libre en su colegio, que ha sido segregado dentro de su colegio, que por temas económicos, de recursos, no se han perdido sendas, como mentes brillantes solo por un tema de oportunidades? Y todo eso bajo el discurso de libertad. No me gustó eso. Y así es como me conocí a Cristóbal Belolio y el liberalismo igualitario. Y de a poco me empecé a ideologizar, empecé a hacer el Evópoli, pero que va por el apruebo, el Evópoli octubrista, y weas así. Me decían que era como una célula del MIR en Evópoli. Porque yo era muy... Creo que organicé, o sea, fui parte de demasiadas marchas en el 18, después del 18 de octubre, pero porque yo realmente quería que se encauce políticamente esos manifestaciones de... Sí. Y veía que algo se podía acercar a Evópoli porque yo entré por los niños primero, y bueno, como la gran mayoría de las desigualdades, un gran condicionante de desigualdades sociales, económicas, son a partir de las niñas. Por eso me hacía demasiado sentido lo de los niños primero. Dije, ya me voy a quedar, pero solo para que avance esa causa. Y llegó pandemia, llegó tercero medio, 2020, pasaron muchas cosas y me distancié del partido. No participé mucho porque no veía por qué me motivaba, por qué participaría en esto. Y entró Briones en 2021. ¿Y te gustaba Briones o no? Hice lo para que en su programa estuviera el acuerdo escaso. Que por eso traté de hacer campaña para que pase piola, porque no sé, apenas alguien del partido se dé cuenta que un niño de 15 años participa únicamente para hacer lobby, no sé, como que te bloquean de una. Entonces pasaba piola que yo, siendo alguien que participaba mucho, diera ojalá una idea para lo que hiciera el partido. Entonces fui funcional a eso. No ganó Briones, yo quería que ganase para que ojalá una centro derecha o alguien liberal se enfrenta a una extrema derecha, que era como inevitable que avancemos mucho, como José Tenocas. En Francia pasa algo similar, como que Macron creo que se enfrentó a Le Pen, una tipo de extrema derecha, y yo quisiera que se dé algo en Chile, así. No pasó, y me di cuenta que me estaba no representando Evópoli, avanzando a la segunda vuelta, o sea, a la primera vuelta, y de a poco me quise sincerar y gracias a mucha gente me di cuenta que Evópoli no era mi espacio. De hecho, a lo largo de mi enseñanza media, lo que más me decían no era, ¡ay, qué bueno que esté en Evópoli!, sino, bueno, ¿qué chuchas son en Evópoli? No lo entiendo. Eso, y recién a inicio de este año no sabía cómo salir de un partido en el cual ya muchos me ubicaban por eso. Era simpático que muchos les cayera bien, no porque sea Evópoli, sino porque siendo Evópoli hacía estas cosas. Era como algo atrevido. Pero eso, y por eso digo que no participé en Evópoli, pero nunca fui derecha o centro derecha. Y también algo que aprendí, algo que me ayudó Evópoli, en algo que me ayudó Evópoli fue que aprendí que no quiero ser, que no me gusta. No, y todo ese discurso vacío de libertad no me gusta, todo ese actuar vacío de autoridades políticas no me gusta, y todo eso me di cuenta de estando en Evópoli, que no me gustaba eso. Que uno levante causas, pero que no se ocupa del problema de fondo, o el problema estructural, no me gusta. Y gracias a Evópoli me di cuenta de eso. Eso me marcó, en eso me marcó Evópoli.
Y me di cuenta que la centroizquierda Te me representa. podía sentir totalmente libre de la centroizquierda, podía hablar de derechos de pueblos indígenas, podía hablar de salud mental y su condicionante estructural. Y no debe ser como una excepción. Sí, no voy a hacer una excepción. Por primera vez me pasó cuando entré a la NAU y por primera vez estaba en un espacio donde toda la gente era como green flag. Podía desenvolverme como quisiera ahí y de a poco fui liberándome ahora que entré a la universidad. Liberándome en muchos sentidos, en vestimenta, onda. Toda esta ropa es como de la sección de mujer, no encuentro fome la sección de hombre. Salí del closet también estando en la universidad. Puedo rodearme de gente, no sé, ya no es como, puta, estoy en esto, me gusta eso, pero estoy en Evópolis. No me pasa ahora. Me siento mucho más libre, me siento mucho más yo. Y por eso, no es que me haya salido de Evópolis porque, no sé, una wea oportunista. Muchas personas, bueno, políticas, hay cualquier persona tóxica que quiere esa wea. Pero no sé, ahora que cuento como todo el porqué detrás, creo que se puede entender. Cuando me fui de Bopoli a inicio de año, lo hice público en Insta, en Twitter, como en todas las redes sociales. Sí. Me llegó cualquier mensaje de felicidades. Si no eran felicidades, eran... Siempre lo supe. Siempre lo supe. Al fin terminaste con esa relación tóxica. Así que... Qué bueno. Y bueno, con toda esta vida política, joven y todas las cosas, ¿tú piensas dedicarte a la política? Es que... es que ya estoy... Yo creo que todas las personas de mi edad que ya están en algo político, ya están en algo de política. ¿Mm? Y al final, de algún modo, todo es político. El color de ropa que uno usa, cuando una vez, a partir de la conciencia de lo que uno está haciendo, cualquier acto puede ser político. No sé, en lo que yo me quisiera, a lo que me quiero dedicar aquí en la universidad y después, tiene demasiada política. Con todo esto, mi motivación de estudiar y de trabajar es la de, ojalá yo como persona contribuir a ese cambio estructural de esos condicionantes de padecimiento o que agudizan la salud mental. Y no sé, por eso me interesa la psicología, la educación, la lingüística. Y yo creo que tiene algo político, yo creo que tiene algo de más que, yo creo que sí o sí tiene algo de participar en un espacio de representación, cuando vea que realmente, bueno, habla mucho de un tema grande, pero sé que no se van a hacer cargo, o creo que es como un acto de responsabilidad el llegar a disputar un espacio así. Y creo que en ese sentido, sí, me dedicaría a la política. ¿Cómo van? ¿En qué? Me queda la última. No te molestes, pero me dan un momento así. Igual, pero... Estaba en estado ahí. Sí, han estado ahí todo el rato. La última pregunta. Bueno, Volvamos. volviendo ahora a la última pregunta. La pregunta de oro. Ya, mira, en el caso que llegases a dedicarte a la política, así te va la raja, weón. ¿Cachai? Y llegáis a las presidenciales. ¿Tú pensás que Pancho Saavedra votaría por ti? Grave eso. No esperaba esa pregunta. Es que te sabía el Insta. Pero para la gente que me vea en Insta, quiero que sin bajar mucho porque no es que suba. No, está ahí. Hay un saludo que me hizo Pancho Saavedra cuando yo estaba en primero medio. Y Por eso- hasta podríamos ponerlo. Sí, podréis poner el clip ahí. Ya. Encuentro
fue demasiado valorable Sabes que sí, el mensaje el es súper acto que bonito. hizo Pancho Saavedra, porque como dije, creo que experiencias políticas no necesariamente son las de participar en un espacio de política, sino que a uno le haya pasado algo Ujú, y que es algo que le pasó, uno quiere encauzarlo para que no vuelva a pasar, para que no le vuelva a pasar a otra persona, ujú, para que no haya otra persona que viva lo mismo que yo. ujú. Y en esos momentos en los que yo creía que no le encontraba sentido a las cosas, creo que no, la acción de como que uno no puede trascender ni yo ni otra persona, como no tiene sentido que sigan eso. En momentos en los que uno no se siente bien, más pena le da cuando recuerda a alguien que sí le tiene fe a uno. Une. Y me pasaba con el video de Pancho Savera. Ya, Me, que el mensaje era re bonito, pues, weón. sí, me decía que cuando, cuando esté en la moneda, bueno, me voy a acordar de él. Y eso era muy, bueno, todo esto que me está pasando, primero, obvio que tengo que superarlo, obvio, como que Sí. eh, si sigo con esto no podría ni estudiar ni dedicarme a lo que me gusta. Y una vez que empecé a poder afrontarlo de buena forma, creo que con decir con que llevo B12 y sertralina a la U digo mucho. Em, pero una vez que pude sentirme mejor, tengo como el piso mínimo de que la ansiedad no me ganaría en el día. Puedo ser puedo ser como yo, puedo ser realmente yo. Sea feliz, alegre, al final será algo que realmente, genuinamente sea yo. Entonces, desde que empecé a sentirme mejor, he podido causar políticamente eso que me preocupa, que son estos condicionantes en salud mental. Y no sé, si es que llego a estar en un espacio de representación, espero que a Ancho Saavedra que sea desatado. Yo imagino que le gusta la salud mental. Yo creo que, no sé si nota, pero ocupo brillitos. Eh, y bueno, falta la vieja culiada que uno Sí. estando en el metro te mira como, Sí, no como falta. con odio. Y imagino que algo similar le pasó a él con lo de que él no sea hetero. Y así Exacto. con muchas otras cosas. Creo que él votó por Boric. Sí, hizo un video con Con Pedro Romino, sí. haciendo referencia que votaba Boric. Así que, no sé, yo creo que sería desatado si es que él se acuerda del video. Esperemos. Eso. Lo etiquetaremos. Y también ojalá sea del agrado de quienes realmente de alguna forma pudieron verme en un espacio de representación y que hayan tenido fe en mí. Eso. ¿Algún mensaje a la cámara para terminar? ¿Un mensaje a la cámara? A Chile. Cuánta atención. Qué brillo este momento de ¿Ah? dar un mensaje a quienes estén viendo esto. Sí. Es muy brígido, pero Políticamente, socialmente. sí, Lo que tú. yo creo que si realmente a uno le motiva una causa, una idea, si a uno le preocupa algo, eh, deben causarlo, ojalá, políticamente. Si uno llega a disputar un espacio de representación, debe sentir realmente esa causa que lo mueve, o esas causas que le motivan. Porque si no, va a ser una respuesta vacía. Tenemos demasiado de eso en la política chilena, en todos los sentidos, en el Congreso, en representantes estudiantiles. Por eso mismo, sea cual sea la perspectiva que le den, ojalá la causa política que uno tenga sea realmente una que les motive, porque así realmente uno será agradable de escuchar. Uno no sentirá que está hablando cualquier weá o que solamente
quiere algo por ego personal. 2, va a estar impactando a su alrededor. Van a haber personas que van a creer en esa persona. Y 3, no sé, se siente... Es positivo que alguien impacte de buena manera a su alrededor y no por meramente ego personal o de su grupo. Eso lo encuentro muy importante. Yo creo que eso quisiera decir. Eso. Algo que Gracias por citan ver. Algo de citar del libro, ¿no? ¿Algo que citar? Sí, ¿Por qué no? que tiene que ver con algo de la definición de autoridad. Y es que se me perdió la página, pero básicamente, mira, este libro es de Fernando Castillo Velasco. Fue el rector, fue el primer y único rector electo por el estudiantado en la reforma del 67 en la Universidad Católica, en un momento en donde solamente la FECH tenía voz estudiantil de algún modo, y la UC, mi universidad, era un colegio de curas, básicamente. Estudiantes querían que la universidad sea un agente de la liberación de la persona, que la libere de estos condicionantes que oprimen o que coactan de algún modo a la persona. Y de hecho ahí es donde se cuelga el que, como mi anécdota histórica, de tantas movilizaciones que hicieron esos estudiantes de la Universidad Católica, queriendo causar todos esos cambios estructurales en el 67, el Mercurio sacó una nota queriendo que dejar que, bueno, es una weá, una influencia soviética, marxista, y ahí es donde se cuelga el icónico El Mercurio miente, en mi universidad. Entonces, yo creo que ya para empezar, ponerse en el lugar de representar a todos esos estudiantes, bueno, esa es la media tarea. La media como perso para llegar a considerar el, bueno, y si los represento, y ahí es cuando aparece la figura de Fernando Castillo Velasco, que viene en causa de eso. Proceso que pudo terminar en cambios estructurales de no ser por el golpe de Estado, la dictadura y todo lo que vino después, pero eso como de a quien quisiera citar, no encontré la página, pero básicamente habla de que la autoridad no es un privilegio, sino un acto de responsabilidad. Y me motiva demasiado eso, porque realmente uno siendo representante de alguna otra forma, por más pequeño o grande que sea el espacio, tiene la responsabilidad de ser algo, por eso que te motiva. Y por eso que la gente o las personas te eligieran. Y eso quiero reflejarlo, no porque yo quisiera postular algo, sino porque estaba en la universidad. Siento que la universidad debe ser un agente de no solo de cambio, sino de esa liberación de la persona, de liberarla de esas estructuras que lo condicionan. Y no quisiera que gane alguien que vuelva a levantar consignas con contenido vacío, que las respuestas que dé a esos problemas que todos vemos sean vacías. Y por eso me motiva esa frase de que la autoridad no es un privilegio, sino un acto de responsabilidad. Eso. Qué bonita frase, weón.